a estudiar y meditar en el libro de Juan. Hemos visto que los primeros 18 versículos es la introducción al libro. A partir del versículo 19 hasta el versículo 28, ahí va a presentar el primer diálogo de Juan. Juan se presenta a sí mismo, da testimonio de él mismo de manera negativa de que él no es el Cristo, él no es el Mesías esperado. Él es aquel que viene a preparar el camino para el Señor. Entonces ya desde el versículo 29 al 34, que lleva por título El Cordero de Dios, ahí Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios, como el Cristo, como el Mesías. Todo el pueblo lo ve, todos los enviados de los líderes religiosos ven a Jesús, que Juan le dice: he ahí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cristo, este es el Mesías, este es el Salvador del mundo. Entonces, eso es ya la segunda parte. Luego de eso, nos toca ya el tema de hoy. En nuestra lectura de hoy, Juan va a presentar a Jesús, lo va a presentar a sus discípulos. Esta secuencia es importante. Esto se llama la estructura de cómo presenta el Evangelio la palabra. Entonces, en esta parte que nos toca del versículo 35, Juan va a presentar a Jesús a sus discípulos. ¿Para qué? Para que le sigan a él, para que se hagan discípulos de Jesús y ya no lo sigan a Juan. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Dice el versículo 35: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he ahí, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar sus discípulos a Juan que era el Cordero de Dios y comenzaron a seguirle a Jesús. Un día antes, Juan había presentado a los que habían sido enviados por los líderes religiosos de Israel, les presenta a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Alguien le siguió? ¿Alguien siguió al tan esperado Salvador, al tan esperado Mesías? Nadie, ¿verdad? Ellos tenían sus expectativas. ¿Quién sería el Mesías tan esperado? Tal vez esperaban un gran príncipe que venga en caballo blanco, poderoso, o un gran guerrero. Pero cuando le dice: he ahí el Cordero de Dios, ven a un hombrecito como cualquier otro, sin atractivo para que lo deseen como su líder. Así dice Isaías. ¿Quién va a creer que el Salvador esperado por más de 1000 años va a ser un hombre de Galilea? ¿De Galilea puede salir algo bueno?, decía la gente. Y Juan dice: ese Galileo es el Cordero de Dios. ¿Hombre rico? No, tal vez pobre. Y caminando como cualquier otro ser humano. Entonces, cuando Juan le presenta a los líderes religiosos, le dice: ahí el Cordero de Dios, el Mesías, el Cristo, nadie lo sigue porque nadie le cree. ¿Qué va a ser? Es el Cristo. No tiene ni un ejército, no, es un pobre hombre como cualquier otro. Y que Cristo tenía que ser así, amén. Tenía que ser semejante a cualquier otro ser humano. Cristo vino en condición de hombre, de ser humano, en semejanza en nosotros, pero la diferencia es que sin pecado. Eso no lo veía. Gran multitud. El segundo día que Juan lo presenta, nadie le sigue a Jesús. Le presenta ahora en este tercer día, le dice: he ahí el Cordero de Dios. Lo oyen sus discípulos y le siguen. Dos discípulos, los dos primeros discípulos. Nos dice el nombre de uno nada más, Andrés. No nos dice la Biblia el nombre del segundo. No nos dice quién es el segundo discípulo, pero sí nos habla de uno, Andrés. Más adelante lo va a decir. Entonces, la pregunta es: ¿por qué le siguieron? ¿Qué es lo que los llevó a seguirle? El testimonio de Juan. Ellos sí le creyeron. Él es el Cordero de Dios, Él es el Cristo, Él es el Cordero Redentor. Cuando dice el Cordero de Dios, hace referencia al Cordero de la Pascua, el Cordero Redentor, el Cordero que los redime. Es una imagen profética de Jesucristo, el Cordero de la Pascua. Entonces ellos escucharon el Evangelio, que fue simplemente: este es el Mesías, este es el Señor, este es el Rey que va a venir, este es nuestro Señor. Ellos le creyeron y le siguieron. Ya el versículo 38, ellos están siguiendo a Jesús y Jesús va a parar, ya no va a seguir caminando y los va a confrontar su fe, sus intenciones. Vamos a ver lo que dice el versículo 38. Dice así: y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Tremendo. Este es el primer diálogo que aparece de Jesús. Las primeras
palabras que dice Jesús en este evangelio. Viendo que le seguían, voltea y le dice, ¿qué buscan? ¿Qué busca el hombre? ¿Qué buscan estos hombres? Una pregunta bien profunda, hermanos. Una pregunta bien profunda. ¿Qué busca? Para el incrédulo, ¿qué busca el incrédulo? Busca algo, ¿verdad? El incrédulo busca satisfacer un vacío, dice. Le llaman el vacío un vacío existencial. Siente un vacío en su corazón que no lo llena con nada. Cuando tenga plata estaré tranquilo y podré vivir en paz, dice. Voy a tener paz. ¿Tiene plata? ¿Está en paz? No. Quiere seguir teniendo más plata. Cuando gane 3,000 soles voy a estar en paz, dice, ¿no? Y ahí sí ya todas mis necesidades se acaban. Ahí recién voy a tener paz. Gana 3,000 soles y dice, no, me falta más. 5,000, 10,000. Y si tiene su negocio, sigue prosperando, sigue trabajando, ¿no? Porque quiere más, nunca se sacia. ¿Ha visto eso? Gente millonaria ya está tranquila, está saciada o sigue trabajando. Gente que tiene millones, tiene ya para vivir tranquilo toda su vida, pero sigue trabajando, sigue acumulando. No hay límite para el hombre. Eso se llama pues un deseo de nunca terminar, no saciarse. El hombre no se sacia con nada. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El hombre quiere fama y quiere más y quiere más y más y más y no hay cuando se acabe. Así ocurre. El hombre en el mundo sin Cristo está buscando qué llenar ese vacío. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El hombre no quiere morir, ¿verdad? ¿Quién quiere morir? A nadie nos gusta morir, la idea de morir. Quisiéramos vivir por siempre. El hombre no quisiera envejecer, no quisiéramos nunca envejecer. Y busca la forma como alargar su calidad de vida, sus expectativas de vida. Pero sabe que tiene que morir. Cuando aceptamos ya que tenemos que morir, el ser humano quiere trascender en el tiempo, quiere dejar algo con que lo recuerden. Los grandes emperadores romanos dejaban siempre algo, ¿no? Ya el Coliseo, otro decía, no, voy a dejar un monumento más grande. Cada emperador quería dejar un monumento más grande para que lo recuerden, pasar a la posteridad sin ser olvidado. Pero ni con todo eso el hombre se llena, se sacia y sigue buscando algo que le sacie, algo que le llene. Busca dinero, placer, fama, relaciones sentimentales, amorosas para llenar el vacío. Deja una, otra y no hay cuando se sacie, se llene. Solamente Cristo puede llenar eso que busca el hombre, que no sabe qué cosa es, que no sabe qué cosa es. Pero la pregunta también viene, ¿qué buscáis? Viene para estos que son creyentes, los dos discípulos de Juan que buscan a Jesús, lo van siguiendo. Jesús le dice, ¿qué buscáis? ¿A quién busca? ¿Qué quieren? Y ellos le dicen, Rabí, ¿dónde moras? Buscamos dónde vives. Jesús les dijo, venid y ved. ¿Dónde moras? Ellos querían vivir, morar con Jesús. Ellos entendieron que Jesús era el Cordero de Dios, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Ellos querían vivir con Él eternamente. ¿Cuál es el propósito para el cual fue creado el hombre? Uno de los propósitos es para vivir para su gloria, para servirle. Pero uno de los propósitos grandes es para vivir eternamente con Dios. Ese es el propósito por el cual fuimos creados, hermanos. Para vivir eternamente con Dios. Nuestra perspectiva de vida eterna está en Cristo. Nuestra perspectiva no ha de estar en las cosas materiales en esta tierra, está allá en los cielos. Vivir eternamente con el Señor. Por eso Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Cuando encuentra eso, el hombre se queda tranquilo. Buscaba no sé qué, dice, en la bebida, buscaba no sé qué en el dinero, en los negocios, buscaba ese no sé qué en la fama. No lo encontraba, pero cuando encontré a Cristo, me quedé saciado, me quedé tranquilo. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y busca cómo saciarlo y no lo encuentra. Y quiere más, más, más. No hay cuándo se llena hasta que se muere. Pero cuando encuentra a Cristo, está saciado. Ya encontré lo que quería, tengo paz ahora. Tiene seguridad que vivirá eternamente con el Señor. Ese es el poder de la vida eterna, hermano. Pone paz al ser humano. Llena ese corazón, ese hambre por querer alcanzar algo más que no sabe qué cosa es. Es lo para lo cual Dios nos creó, la vida eterna, vivir eternamente con Dios. Por eso la importancia del Evangelio, bien predicado, bien anunciado. El creyente queda saciado con la palabra de verdad y vida eterna. Gloria al Señor. Ellos querían morar con Cristo. Y Cristo también quiere morar con su pueblo, ya que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. El Salmo 23 dice, y en casa de Jehová moraré por largos días, eternamente. La esperanza del hombre es la vida eterna en Cristo Jesús. Ahí se sacia ese corazón sediento de eternidad, que sin Cristo no sabe qué cosa es. Sin Cristo no puede descubrir qué es
¿Dónde moras? Jesús le dijo, venid y ved. Para poder recibir revelación de Dios hay que venir a Jesús. Cuando primero hay que venir a Cristo, de ahí vamos a ver con claridad muchas cosas. Antes de Cristo tenemos muchas dudas. Cuando conocemos a Cristo, comienzan a despejarse muchas dudas. La revelación de Dios viene cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Gloria al Señor. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día. Y no solo aquel día. Vivieron con Cristo, fueron los discípulos de Cristo, anduvieron con Él hasta la eternidad. Igual que nosotros, hermano. Igual que nosotros. Usted ha entregado su vida a Cristo, tiene seguridad de vida eterna. Usted ha entregado su vida a Cristo, estamos seguros en Él. Vivimos con Él, moramos con Él, estaremos eternamente con Él el resto de nuestros días. Se quedaron con Él aquel día porque era como la hora décima. La hora décima. Esta palabrita, hermano, venid y ved, vamos a ver lo que se va a repetir a lo largo de todo el libro. A lo largo de todo el libro de Juan se va a repetir, venid y ved, acercarse a Cristo y ver lo que será revelado. La hora décima, la hora judía comienza a las 6 de la mañana, es de 6 a 7, es la hora primera, a 8 la hora segunda, al mediodía 12 del día será la hora sexta, la hora décima va avanzando, la hora décima será a las 4 de la tarde y el día judío termina con 12 horas, a las 6 de la tarde. Cuando dicen la hora sexta, mediodía. De 6 de la mañana a 12 del día son 6 horas, la hora sexta, mediodía. La hora novena, 3 de la tarde, la hora que murió Cristo, la hora del sacrificio. La hora décima dice que era a las 4 de la tarde. Y termina a las 6 de la tarde su día con la hora 12. Entonces Jesús nos confronta, hermano. ¿Para qué seguimos a Jesús? Los que estamos siguiendo, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Qué buscamos en Jesús? O qué, mejor dicho, ¿qué debemos buscar realmente en Jesús? ¿Solamente que nos solucione nuestros problemas? Que sí lo va a hacer y lo hace. Y debemos pedirle que nos solucione nuestros problemas, correcto. Pero si nuestra visión de cristianismo es solamente para que nos resuelva nuestros problemas diarios, es una visión muy corta, porque siempre vamos a tener problemas. No seguimos para que nos solucione nuestros problemas. No es el motivo principal por el cual seguimos a Jesús. La vivencia cristiana no se trata en experimentar que Dios nos resuelva los problemas. Eso es un objetivo muy corto. Seguimos porque queremos morar con Él, conocerle a Él, al único Dios verdadero, y queremos morar con Él eternamente. Esa es la razón por la que seguimos a Jesús. Muchos seguían a Jesús porque sanaba a los enfermos, otros porque les daba de comer pan. ¿Por qué seguiremos nosotros a Jesús? Porque Él es el Cordero de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. En Él tenemos salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. No es que el otro no valga, sí vale, es parte de nuestra vivencia. Pero no es lo principal. Lo principal, ¿por qué buscáis? Buscamos morar con Él eternamente. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendito sea el Señor. Tercer punto de este párrafo que hemos leído. El versículo 40 al 42. Ahora los discípulos de Jesús, de Juan, ahora de Jesús, van a testificar del mismo Jesús a otros. Primero Juan les testifica a sus discípulos de Jesús. Ellos se convierten y lo siguen a Jesús. Ahora los discípulos que se han convertido testifican a sus familiares de Jesús y estos van a venir a los pies de Cristo. Esa es la razón de ser, hermano. Ese es el método con el cual Dios se glorifica en su iglesia. Versículo 40 dice, Andrés, aquí está el nombre del discípulo, de uno de ellos, el otro no sabemos qué nombre es, no lo dice la Biblia. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan el Bautista, y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra, roca. Entonces aquí vemos, el evangelio no queda ahí nada más. Cuando hay expectativa de vida eterna, hermano, eso, y hay una real conversión, va a redundar en compartir a otros del evangelio de Cristo. Y aquí Andrés va a su hermano Pedro, Simón, todavía no era Pedro, era Simón, y le comparte. ¿Qué le comparte? Hemos hallado a Jesús, el Mesías. Él es el Cristo. Y Jesús lo confronta, ¿no? Y le cambia de nombre. Le dice, tú ya no vas a ser Simón, vas a ser Pedro. Y más adelante vemos cómo se desenvuelve la vida de Pedro. ¿Cuál fue el fundamento de la predicación de Juan, de los discípulos de Juan? Predicar al Mesías, predicar al Cristo, predicar al Salvador del mundo. Y eso tenemos que presentar a Cristo como el Mesías, el Salvador del mundo, el Cristo, aquel que perdona nuestros pecados, aquel
que llena nuestro corazón de lo que nos falta. Esa eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre es llenada solamente a través de Jesucristo. La vida eterna dada por Jesucristo, en otras palabras, hay que decirlo claro. La vida eterna dada a través de Jesucristo. Porque a veces predicamos a Cristo, pero predicamos a medias. Me ha ocurrido. Hemos orado, estás enfermo, ya Dios te sana, vamos a orarte. Le damos un consejo, pero no le hablamos de salvación. No hablamos de Jesús es el Salvador, quien perdona nuestros pecados, y a través del perdón de pecados tenemos salvación y vida eterna. Hay que decirlo, pero y si no me entienden, no se preocupe, dígalo nomás. No se preocupe, que no piense que no le va a entender, la obra es de Dios. Diga lo que dice la Biblia. En Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Ahora, cuando vienen a pedirnos oración porque están enfermos, porque están en problemas, es la oportunidad que Dios presenta. No debemos desecharlo eso tampoco. Pero gracias a esa enfermedad, gracias a esa necesidad, Dios abre la puerta y podemos predicar el evangelio. Pero no nos quedemos en satisfacer la necesidad nada más. Hay que predicarle, decirle que Cristo es el Salvador. Amén. Sin Cristo estamos en pecado, condenados. Pero en Cristo tenemos salvación, perdón, vida eterna. Dígalo nomás. Compártalo nomás. Créalo y dígalo. No se preocupe si le va a creer o no le va a creer. No se haga bolas usted pensando, y si no me cree, si no le cree no es problema suyo, es problema de él. Usted dígalo, compártalo. Bendito sea el Señor. Confiemos en el poder de Dios. No confiemos en nuestra habilidad. Y si no tengo buena palabra, y si Señor, y si yo, eche el yo de afuera. Usted comparte el evangelio y espere en Dios. Amén. Esperamos en el Señor. Bien, hermano, entonces esta es la palabra del Señor que nos lleva, nos exhorta a creer en Jesús, pero como el Salvador, el Hijo de Dios, el que da vida eterna, el único en el cual tenemos vida eterna, y compartir a otros el evangelio. Así de simple, hermanos, así de simple. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Amén.